Marian, esta semana, mejor dicho, hace un par de días anduvimos ¿por dónde? Contanos. Anduvimos en el Ateneo de Florida al 300, fuimos a la presentación del libro de Ruiz Núñez, recordemos que estuvo en Quédate para saberlo para el Día del Periodista. Sí, lo entrevistamos al aire junto con Y Mariana. estuvo Arlanian, Carmen Argibay. Sí. También estuvo el ex presidente de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, también estuvo su presidente, Gabriel Michi, y obviamente un señor, disculpen el nombre, no me sale, pero apellido Lanusse, que es el coautor del libro, Jueces y Periodistas, que los une y que los separa, que lo escribió justamente en conjunto con Héctor Ruiz Núñez, como les contamos, estuvo acá en el aire. Tenemos un audio, ¿no? Sí, que analiza, bueno, el primero que va a hablar es Ruiz Núñez, el libro tiene 5 casos, analizan el caso de Chabrán, el caso de Tejerina, así que vamos a escuchar el audio de Ruiz Núñez. Dale. Esto empezó a fines del 2005 en un viaje en auto que veníamos de Rosario con Carlos March, director de Avina, y con María Bach, de Poder Ciudadano, y se me ocurrió plantearle la posibilidad de replicar un trabajo que se había hecho en 1993 y que salió publicado en un libro bajo el título Jueces y Periodistas, cómo se informa y cómo se juzga. Comenzó a formalizarse en los primeros meses del 2006 y ha sido un trabajo fácil la cuenta de 5 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, hubo múltiples razones. Surgieron inconvenientes, demoras, desde enfermedad de los responsables hasta dificultad en acceder a algunas de las causas judiciales, que en algún momento tardamos año y medio en conseguirlas. Quiero dejar sentado, se mencionó acá, la decisiva participación en este trabajo de Carlos March, director de Avina. Hoy está en el exterior. Sin él y Avina esto no hubiera sido posible. En cuanto a mi coautor y amigo Pablo Lanusse, noté desde los primeros días que hacíamos una buena dupla. Yo soy algo vehemente y él me equilibraba con su impronta sobria y moderada. Logramos construir un estupendo efecto societatis. También debo agradecer la participación en la última etapa del exdirector de Poder Ciudadano Hernán Sosa y el actual Hernán Charot. Pero más allá de quienes diseñamos, coordinamos y editamos el libro, los actores principales de esta obra son 54 personas. 54 personas divididas en varios equipos que produjeron las investigaciones. Estos equipos, coordinados por jueces, periodistas y abogados, y nutridos de estudiantes avanzados, profesionales jóvenes, hicieron un trabajo estupendo. El objeto de las investigaciones fue tomar casos que tuvieron gran repercusión pública y comparar de manera sincrónica lo que se había compilado en la causa judicial con lo que publicaron los medios. Por ejemplo, qué elementos habían ingresado en la causa judicial en mayo del 2008 y qué había publicado la prensa en ese mismo mes sobre ese caso. Anotadas las desviaciones, la cuestión fue intentar explicar el por qué habían ocurrido. Yo me preguntaba cuando escribía alguna idea para esta charla, ¿Chabrán realmente se suicidó o está disfrutando en el Caribe? Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, no ya dentro de la población en general, sino aquí dentro, con personas que tienen un nivel de información muy alto, creo que el resultado nos sorprendería. Porque el imaginario popular, que tiene mucho que ver con la prensa, y que la prensa aprehende con mucha habilidad, es un elemento constitutivo de estos trabajos. Por supuesto, para los medios de comunicación, mantenerse incógnita es más conveniente que cerrar el caso de Chabrán, me refiero. Bien lo decía Héctor Ruiz Núñez, que la prensa ayuda a construir lo que es el imaginario social. Y nombraba, obviamente, el libro es un trabajo bastante interesante que va abordando 5 casos emblemáticos de nuestro país y la cobertura que se le dio en distintos medios. Y contaban una anécdota que una mujer... ¿En el banco era? No, era un familiar, un conocido. Una mujer conocía a el forense que le había hecho la autopsia a Chabrán. Sí. Entonces, este forense le dice a la señora esta, la señora le pregunta, mejor dicho, che, pero Chabrán no está muerto. Y él le comentó, no, sí,
yo hice la muestra, yo hice la autopsia, yo lo hice, y el que estaba muerto es Chabrán. Y la mujer le decía, está bien, vos podés decirme lo que quieras, pero yo sigo creyendo que Chabrán está vivo. Y hacían la comparación increíble. también con Néstor Kirchner, Sí. que decían, bueno, Chabrán no, pero Néstor sí murió. Y otro decía, no, pero en realidad, no. yo si no veo al muerto no sé si se murió o no. Sí, y Es mucho como eso que- es como que, digamos, la prensa en este caso puntualmente viendo el eje, cómo ayudaron a construir el mito de que Chabrán está tomando mates abajo de una palmera Sí, allá en algún- en Aruba, arenas en algún blancas. lugar. Sí, totalmente. O sea, Bueno, y, nunca que, nadie lo vio. y que Néstor Kirchner está con él. Claro, también. No, de Néstor te diría que, bueno, no escuché, sí de Chabrán. No, Sí, de Chabrán muchísima gente. ¿De Néstor sí. también? De Néstor se dijo No escuché, te juro, para nada. o sea, lo primero que dudaron, o sea, por gente que pasó ahí que lo decía, Lo de el tamaño del cajón. El cajón cerrado, aparte. Cajón cerrado y el tamaño del cajón. Sí, yo escuché también algo de eso, pero bueno. O sea, no, a ver, no vamos a andarle, a ver, no vamos a Yo hacer no voy a falso andar periodismo con negando, esto. claro. No, no vamos a pero- andar, o sea, obviamente con respeto decimos esto, pero digamos no la versión que circuló, sino lo que se decía, el comentario, el chismoteo era Claro. ese, como que parecía que el cajón era demasiado chico para Néstor, que era un hombre alto. Otra Sí, de sí. las O sea, que era un hombre habló alto. y que cerró la charla en realidad, Sí. y que está bueno el caso, está mejor de escuchar el audio que lo cuente ella, es la ministra de la Corte, la doctora Argibay, que estuvo justamente en el caso tan emblemático que fue el caso Monzón y Alicia Muñiz, Sí. que también la prensa hizo como toda una dimensión del caso, pero bueno, en vez de contarlo nosotros, escuchemos Sí, el audio. presten atención a lo que dice la jueza con respecto Sí. al caso, es muy interesante. Sí. Yo tuve la suerte de ser una de las que participó en la primera edición de este tipo de trabajo. El primer libro, el del año 93, el de jueces y periodistas, cómo se informa y cómo se juzga. A mí me tocó el caso Monzón. El caso Monzón, que fue el que evidenció, por un lado, gracias al periodismo, que la violencia doméstica era un grave problema en la República Argentina porque podía causar muertes. Pero por otro lado, evidenció también que los periodistas nunca sabían de qué estaban hablando. Porque uno cotejaba lo que pasaba en el expediente con lo que se informaba y era totalmente absurdo. Por ejemplo, decían, y me acuerdo de esto porque era increíble, nosotros lo pusimos como una página en blanco en la parte del juzgado, dice, testigo esencial, declara Maxi el hijo, que tenía 6 años o algo así, declara Maxi que vio todo eso. Maxi nunca declaró una causa, jamás, primero por la edad, segundo porque lo primero que hicieron fue sacarlo de la casa, llevárselo a los abuelos y que no estuviera enterado de nada, pobre chico. Así que era una cosa totalmente loca eso que estaban diciendo los periodistas. ¿A quién se le ocurre que van a tomar declaración a una criatura de 6 años en medio del proceso que se muestra la madre? A mí me interesa destacar uno que no han nombrado todavía, que son los expedientes truchos. Los expedientes armados por la policía, para hacer estadística, para hacer qué sé yo, que se venden a la prensa a través de los mismos policías, la prensa los levanta y hacen una historia impresionante. Está el tema de las prostitutas de Constitución que aparecen en Recoleta y arman toda una campaña, es decir, la Recoleta transformada en zona roja, porque además, claro, barrio tradicional de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se iba a tolerar semejante cosa? Entonces, las personas de buen vivir, como me dicen allí, estaban todas como locas, porque droga, prostitutas, una cantidad de cosas, todo ahí, y era todo falso. Y los periodistas lo habían levantado y lo publicaron durante varios días y después desapareció de los medios. Desapareció porque hubo un sobreseimiento al muy poco tiempo, porque evidentemente se demostró que era falso. Esto indica que además de confiar en fuentes indiscriminadamente, que esto es lo que a mí me parece peor, en algunos casos también está el tema del doble mensaje, o la doble moralidad, o si ustedes quieren, la gran hipocresía. Porque una cosa que yo quiero recordarles a todos los periodistas
y no porque crea que se lo olvidan, pero a veces sí se lo olvidan. Es un principio constitucional y la Constitución es para todos, Carlitos, no solamente para los jueces. Es el principio de inocencia. Esto no lo podemos olvidar. Yo sé que para la gente es muy difícil de entenderlo. Es muy difícil cuando uno le cuenta la noticia en el diario y ya se da por supuesto que el autor es fulanito. Tratar de revertir eso es muy difícil. Pero si tenemos en cuenta que la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que necesitamos es la demostración. Entonces, este principio que yo defiendo a muerte es muy difícil de entender para la gente común. Y esto es una de las cosas que los periodistas tendrían que tratar de hacer. Al mismo tiempo que dan las noticias, tienen la capacidad de enseñarle a la gente cómo es la vida en un Estado de Derecho, cómo debe ser, qué debemos respetar, cuáles son las reglas que debemos respetar. Realmente estuvo muy interesante la charla y bueno, mismo lo que decía la doctora Argibay, que bueno, como para cerrar, es eso, ¿no? La importancia, ¿no? De la prensa, de la construcción del imaginario social y la responsabilidad de las cosas que se dicen. O sea, no se puede levantar fuentes así porque sí. Con lo del chico Maxi, el hijo de la difunta ex esposa de Carlos Monzón, sí. Realmente un claro ejemplo a veces de cómo los medios, por tener la primicia o a tratar de aportar un dato tal vez irrelevante, lo hacen, ¿no? Y me parece que la obscenidad más grande que vimos en este último tiempo, para pensarlo, porque involucró un caso judicial y una familia, fue el caso de los Pomar. No nos olvidemos que hubo un caso Pomar que realmente la falta de autocrítica que hubo en los medios por el uso obsceno y además todas las barbaridades que se dijeron, que estaba en una secta, o sea, y además es que se informó de todo. Sí, tal O sea, cual. Eso iba a decir yo, que habían habilitado una línea para que la gente llame si los había visto, y la gente, sí, los vi pasear con un perro, caniche, no sé qué, o sea... Ahora, esta yo información creo que falsa. deberían, por eso, chequear un poquito. Alguien tiene que ser investigar responsable. más, investigar Sí, claro, en cada totalmente. medio. Totalmente. ¿Qué es lo que Porque pasó? también vos vas mañana y decís, si querés hablar de un caso, y decís cualquier cosa y nadie... en algún punto creo que se aprendió, Chequea. y hice una reflexión de esto cuando pasó el tema, que todavía sigue vigente. No sé si recuerdan que hay un helicóptero desaparecido que nunca apareció, Sí, el helicóptero sí, de vialidad. también. Y realmente se manejó con bastante más prudencia, obviamente teniendo ya un año largo el caso Pomar de haber ocurrido. No, pero se manejó el con caso mucha Pomar fue prudencia, terrible. se manejó con mucha prudencia la desaparición, que realmente sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó con un helicóptero y el tripulante, ¿no? Quien lo estaba manejando? Sí. No se sabe. Bueno, recomendamos Muy el libro. interesante Muy interesante las la charla. declaraciones de la doctora. Cris, Sí. a ver.